Que el Señor les bendiga. Bienvenidos en esta hermosa noche. Por la bendición de Dios estamos aquí de nueva cuenta con ustedes. Gracias a Dios que nos permite estar una vez más con ustedes. Y por todo lo que hemos tenido, gracias a Dios también. Recuerde que aún agradezcamos hasta por las pruebas, ya que las pruebas, ahí es donde crece también nuestra fe. Y son necesarias para nuestra fe. Bienvenidos a todos ustedes que primera vez nos sintonizan. En este ministerio creemos que la palabra de Dios, la Biblia, es el fundamento principal en nuestra vida. Así que le invitamos siempre a que tenga su Biblia ahí preparada, que tenga su libreta o un cuaderno, una pluma o lápiz con lo que sea más cómodo para escribir. Y guardar sus notas, porque esas notas un día le van a servir en un futuro. Y es algo muy bonito el volver a recordar los mensajes, incluso mensajes que usted mismo haga. De repente uno, Dios lo ilumina y le da un entendimiento, una escritura, y después se encuentra otra escritura que se parece o le corrobora lo que usted ya había creído, o bien le enseña que estaba equivocado en lo que había escrito antes o lo que pensaba antes. Y así es como uno va creciendo en su conocimiento de la santa palabra de Dios, y dice que tenemos que crecer en el conocimiento. Así que aproveche siempre el tiempo y lea su Biblia. Ahora no tenemos pretexto, ya que en los teléfonos pueden cargar ahí muchas versiones de Biblias, así que ahorita no hay pretexto. Y al que diga que no tiene tiempo es porque de plano no quiere leer la Biblia. Así que pues le recomiendo que la lea, que la medite, tome sus anotaciones, le va a ayudar mucho para un futuro. Y a mis hermanos por ahí en radiovida.mx 96.5 FM, la voz de la Biblia, ahí en San Luis Potosí, Dios les bendiga, hermanos, y adelante. Recuerde que estamos en una carrera en la cual sabemos que ya está ganada, pero tenemos que seguir caminando hacia adelante sin echarnos para atrás, sin descansar, seguir siempre adelante porque Dios está con nosotros. Y bueno, hermanos, hoy vamos a tocar un tema acerca de una de las resurrecciones. En este momento le pondremos la resurrección espiritual, ya que en la Biblia menciona varios tipos de resurrecciones y es lo que queremos meditar, pero hoy será entonces, el tema es la resurrección espiritual. Y antes de pasar la palabra del Señor, pues le voy a pedir que nos pongamos en las manos del que inspiró este libro santo, y vamos a pedirle dirección, tanto permiso y su bendición para poder hablarlo, como también los que van a estar escuchando. Vamos a pedirle al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hermosa noche le damos gracias por la bendición que nos da, Señor, de estar de pie, porque hasta hoy, Señor, hemos estado caminando por su grande misericordia, no porque seamos buenos, ni siquiera esforzados, Señor, sino porque bueno es usted, Padre. En esta noche le queremos dar gracias también, Padre, por todo lo que nos ha dado en este día, el alimento, el lugar donde vivimos, Señor, por las pruebas, por todo lo que hemos pasado, Señor, gracias. Y gracias también, Padre, porque nos permite en este momento estar reunidos con mucha gente a través de las redes sociales, Señor. Prepare sus corazones para que caiga la palabra en una buena tierra, Señor, y dé fruto el día de mañana también. Use mis labios, Señor, que no sea el hombre el que hable, sino que sea, Señor, su santa palabra la que nos esté guiando en todo momento, mi Señor. Toda palabra de hombre, Señor, palabra que sea para dañar o tal vez, Señor, para hacer confusión, quita de mis labios, Señor, porque sea su palabra siempre glorificada y la que nos esté guiando en todo momento a través del Espíritu Santo. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, el tema nuevamente, les recuerdo, la resurrección espiritual, y vamos a ir a Mateo capítulo 8, versículos 21 y 22. Mateo 8, versículos 21 y 22. Mateo 8, versículos 21 y 22. Y dice en el nombre de Jesús, Mateo 8, versículo 21. Y otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. 22. Mas Jesús le dijo: sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Bueno, aquí vemos, ¿verdad? Un acontecimiento que para algunos, de hecho, ¿verdad? Algunos creen o interpretan mal esta porción bíblica, ya que creen que estaba por ahí el papá de este discípulo, estaba ahí tirado en cama y que estaba muerto,
¿verdad? Muerto literalmente o físicamente. Entonces que el Señor le dijo, sígueme. Y que le dijo, Señor, pues déjame enterrar a mi papá. ¿Por qué? Porque mi papá está ahí tendido en la cama o en la sala, está ahí tendido. Y pues quiere enterrar a mi papá. Entonces el Señor le dice, no, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y alguien me dijo hace tiempo, que paz descanse, me dice, yo creo que esto se ve medio injusto o está injusto, porque como el Señor no permitió que fuera a despedirse de su padre si lo tenía tendido. Y ahí es donde donde empezamos a decirle lo que dice la Biblia exactamente. Decíamos, no estaba muerto físicamente el padre, sino que es una figura de cuando están sin Cristo. Vamos a ver eso. Lo que estaba diciendo, y recordemos que bajo el contexto bíblico, y también sobre todo en los hispanos, la gran mayoría de hispanos, ya muchos han cambiado, pero en la gran mayoría de hispanos creemos, ¿verdad?, que nuestros padres deben estar en nuestras casas. ¿Verdad? Nosotros como padre de familia, pero como hijos de familia, deberíamos de ver por nuestros padres hasta el último de sus días, ¿verdad? Tratar de hacerles lo mejor posible para que mueran en casa, así como ellos vieron por nosotros cuando nacimos, cuando estábamos creciendo, nos enfermamos, nos caímos, algunos estuvimos hospitalizados, tratamientos difíciles, y los padres tenían que atendernos a nosotros. Hablo de padres responsables, no, porque también hay padres irresponsables, pero bueno, así como ellos nos cuidaron a nosotros durante toda la infancia, ahora a nosotros nos corresponde cuidar de nuestros padres. Nosotros tuvimos el privilegio, ¿verdad?, con mis hermanos que también nos acompañan allá en Guadalajara, de que mi padre muriera en casa, ¿verdad?, de no haberlo mandado a ningún lugar allá donde mueren solos, que nadie los visita. Bueno, murieron en casa. Dios bendiga a mis hermanos que se esforzaron en cuidarlos y todo lo que hicieron por él, ¿verdad? Dios se los va a recompensar grandemente, ya que nosotros vivíamos acá y ellos estaban allá. Entonces es una bendición que nuestros padres mueran en nuestras casas. Lo mismo nosotros tenemos a nuestra madre en casa. Nosotros, gracias a Dios, todavía ella puede moverse, está fuerte todavía. Entonces es una grande bendición tener a nuestros padres. Entonces, ¿cuál era el tema aquí? De que lo que le estaba diciendo realmente el discípulo era, Señor, mi papá ya está grande, o mis padres ya están grandes, ya no se pueden valer por sí solos, yo tengo que ayudarlos, tengo que sostenerlos, nomás deja que ellos mueran, y ya cuando mueran, pues ya los sepulto y puedo seguirte sin ningún problema, no voy a tener ya ningún impedimento. Eso es lo que estaba hablando en este momento este discípulo. Nuevamente, versículo 21. Y otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Es decir, deja que muera mi papá, mi madre, deja que muera, entonces, ahora sí, tendré toda la libertad, no habrá ningún compromiso de tener que sostener a mi padre y yo te puedo seguir. A eso se refería. Pero el Señor le contesta de una forma muy diferente a lo que cualquiera se hubiera imaginado. Le dice, mas Jesús le dijo, sígueme. No le dijo, está bien, vete, espérate unos años, unos meses, qué sé yo. No, le dice, sígueme. Y dice, y deja que los muertos entierren a sus muertos. Ahí viene la otra parte. ¿Cómo es que un muerto, físicamente muerto, puede enterrar a otro muerto físicamente? Es imposible. Bueno, es que no está hablando de muertos físicos, está hablando de otro tipo de muertos. Pero son figuras. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Y eso es lo que en esta noche vamos a hablar acerca de la resurrección espiritual. Porque efectivamente la Biblia habla de varias resurrecciones, pero en esta noche hablaremos solamente de la resurrección espiritual. Vamos a ver a otra escritura. Lucas capítulo 15, versículos 31 y 32. Lucas, a su lado derecho, capítulo 15, versículos 31 y 32. Y es la parábola del hijo pródigo. Lucas capítulo 15, versículo 31 y versículo 32. Dice en el nombre de Jesús, versículo 31. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas las cosas son tuyas. 32, note lo que contesta el padre. Mas era necesario tener alegría y gozarnos, porque ese tu hermano muerto era y revivió, se había perdido y es hallado.
aquí nuevamente está usando una figura, la figura de que estaba muerto. En realidad no estaba muerto, sabemos, ¿verdad? Los que conocemos la parábola, sabemos de que estaba él despilfarrando, es más, ya había despilfarrado su herencia, le había pedido a su padre se la da completa, no le pone ningún reproche, ni mucho menos, lo deja que se vaya. Pero el hermano mayor se queja, ¿por qué? Porque cuando él regresa le hacen una gran fiesta y dice que tenían un becerro preparado para ese día que regresara. Y por eso es que se molesta el hermano mayor. Entonces pero le dice, tu hermano estaba muerto. Pero no está hablando de una muerte física, una muerte espiritual, a eso está refiriendo. Tu hermano estaba muerto, pero ha revivido. Estaba perdido, ha sido encontrado. Entonces, esa es una figura, como lo vimos en Mateo, capítulo 8. Son figuras de aunque están vivos físicamente, pero realmente están muertos espiritualmente. La muerte entra desde Adán. Pero el Señor le dice, cuando comas de ese, si no comes de ese árbol, porque el día que comieres, ciertamente morirás. Entonces cualquiera diría, bueno, si come, cae inmediatamente muerto, fulminado, porque como si hubiera comido veneno, o por puro castigo de Dios, en cuanto come, hubiera caído muerto. Pero no muere físicamente todavía, sino ahí es donde empieza ya a morir. Cuando Adán come del fruto, muere, porque el Señor dijo, el día que comieres, vas a morir. Pero ahí es donde comienza la muerte. Y empieza desde luego ya las células y todo nuestro cuerpo empieza a descomponerse, empieza a envejecerse. Y eso es la primera muerte que le pasó a Adán. La muerte ya, la segunda, que es la física, bueno, eso ya fue mucho después. Porque dice cuánto vivió y murió. Ahora nosotros también tenemos una vida, nacimos de nuestra madre, tenemos una vida terrenal. Y esa vida tiene también en sí misma una muerte. Es decir, podemos caminar, comer, correr, trabajar, todo lo que hagamos, pero hay una muerte en sí misma. Pero también hay una muerte física. Y ahora lo que está hablando aquí en este ejemplo de la parábola, tu hermano era muerto, ha revivido, tu hermano estaba perdido, ha sido encontrado. Muerto, ¿cómo estaba muerto? Vamos a ver más adelante. Acompáñenme a Juan capítulo 5, a su lado derecho. Y vamos a leer del versículo 25 hasta el versículo 29. Juan capítulo 5, versículo 25 hasta el 29. Recuerden que es importante que vaya anotando las citas para que con calma y a su casa lea. Para mí es muy importante que usted entienda lo que lee, no que me siga a mí lo que yo digo, o ningún predicador, ningún maestro, sino que realmente usted llegue a entender lo que queremos entonces explicar. Eso es muy importante. Para eso las notas. Juan capítulo 5, versículo 25. Y vamos a ir paso a paso para poder entender este tema. Dice en el versículo 25, Juan 5, 25, de cierto os digo, note aquí el juego de palabras, que vendrá hora, está hablando en un futuro, que vendrá hora, y luego aclara, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán, en futuro, nuevamente, llegará el día, o llegará la hora, vendrá la hora, en futuro, pero ahora es. Cuando usted está hablando en ese momento, está en presente y dice, pero ahora es. Vendrá un día, pero no, ahora es. Aclara que vendrá el día, pero dice, no, ya desde hoy está esa promesa. Y dice en el versículo 26, como el Padre tiene vida en sí mismo, así yo también al Hijo que tuviese vida en sí mismo. 27, y también le dio autoridad de hacer juicio, porque es el Hijo del Hombre. Note el versículo 29, 28. No te maravilles de esto, porque vendrá hora, pero note que ya no aclara, ahora es. Ahora sí está hablando completamente en futuro, ya no dice vendrá hora, no, pero ahora es, no. Dice vendrá hora, vendrá ese día, dice, a la cual
todos los que están en los sepulcros. Óiganlo bien, en los sepulcros oirán su voz. Le hago una pregunta, ¿qué estaban haciendo en los sepulcros esas personas? Entonces, la respuesta es obvia, estaban muertos, estaban sepultados, estaban en los sepulcros. Nuevamente, versículo 28, no os maravilléis de esto. ¿De qué? De lo que había dicho arriba, que vendrá ahora, pero ahora es. Ahora dice en el 28, no os maravilléis de esto, porque vendrá ahora, sin la aclaración de ahora es, en la cual todos los que están, fíjese bien, están en los sepulcros oirán su voz. Entonces, está hablando de dos tipos de personas que oyen la voz del Señor. En el versículo 25 dice, de cierto os digo, que vendrá ahora, pero ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeran, vivirán. Entonces, está hablando aquí de que el grupo primero, que llegará el día, pero ahora es ese grupo, está hablando de los muertos que decíamos en Mateo 21, Mateo 8, 21, son muertos que son físicamente vivos, pero espiritualmente muertos. Fíjese bien lo que está diciendo aquí, versículo 25. De cierto os digo que vendrá la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeran vivirán. Está hablando de muertos espirituales, no de muertos físicos, porque estos no están en los sepulcros. Mientras que en el versículo 28 dice, 28, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora en la cual todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Ahí hay dos tipos de resurrección. La primera resurrección del versículo 25 dice, vendrá ese día en un futuro, dice, pero ahora es. Todos los que están muertos oirán la voz del Hijo del Hombre. No dice los que están en los sepulcros. Entonces, los que está hablando del versículo 25 está hablando de los muertos espirituales, no muertos físicos. Por eso el Señor le dijo, deja que los muertos se entierren a sus muertos. ¿Por qué? Porque eran personas que estaban vivas físicamente, pero muertos espiritualmente. Entonces, cuando dice la primera resurrección, el tema de esta noche, resurrección espiritual, cuando dice que los muertos oirán la voz del Hijo del Hombre y vivirán, está hablando de una vida diferente, de una vida nueva. El Señor le dijo a Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es. Somos nosotros nacidos de nuestra madre. Y dice, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Está hablando ahora sí de una vida espiritual. Entonces, allí están las dos vidas. La vida física, en la cual nacimos de nuestra madre, el nacimiento de la carne, y el nacimiento del Espíritu, que se da a través del Evangelio. Como ya lo vimos en estudios pasados, se predica el Evangelio, y eso es lo que engendra vida, lo que da vida al creyente. Entonces, si da vida, una vida nueva, quiere que estábamos muertos antes. A ver si me voy explicando. Si dice que el Evangelio nos dio nueva vida, nos dio una vida, entonces quiere decir que antes estábamos muertos. Físicamente sí, pero espiritualmente muertos. Versículo 29, óigalo bien en el 29, bueno, 28 y 29, para entenderle mejor. Versículo 28, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora en la cual todos los que están en los sepulcros, enterrados, sepultados, oirán su voz. 29, y saldrán los que hicieron bien a resurrección de vida, ahí está hablando de una resurrección diferente, y los que hicieron mal a resurrección de condenación. Entonces, lo del versículo 25 está hablando con aquellos que el Señor dijo, deja que los muertos se entierren a sus muertos. Los muertos espirituales, pero vivos físicamente. En el caso de Lázaro estaba muerto físicamente y también espiritualmente. ¿Por qué? Porque ya había muerto. Cuando el Señor le dice, capítulo 11 de Juan, le dice a Marta y a María, tu hermano vivirá, resucitará. Dijo, no, ya sabemos que va a estar en el día postrero. Entonces ellos sabían que vendría un día de resurrección. Entonces él ya sabía que había resurrección, pero del cuerpo. Volvería a una resurrección. Pero anteriormente él estaba muerto espiritualmente. Entonces quiero tratar de explicar la diferencia.
El primer versículo 25 se refiere a la muerte espiritual. Los que oigan la voz del Hijo del Hombre vivirán. Versículo 28 y 29. Los que oigan la voz del Hijo del Hombre, que están en los sepulcros, muertos físicamente y desde luego también espiritualmente, ¿verdad? Pero estos ya están muertos físicamente. Entonces nosotros, cuando no conocemos al Señor, cuando no tenemos el Evangelio en nuestro corazón, olvídense de religiones y de líderes y todo eso, no. Usted debe tener un encuentro con el Señor para tener un nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento no se da porque sea hijo de un pastor, o porque sea hijo de un ministro, o porque sea hijo de un apóstol, o porque esté en la mejor congregación, o por la iglesia que fundó Cristo. O sea, eso no da ninguna vida nueva. Eso es un cuento. Lo que dice la Biblia es que lo que le da vida, eso lo vimos en estudios pasados, es el Evangelio. Es lo que le viene a dar vida. Acordémonos, ¿verdad?, en el tema cuando hablamos de que el Señor le habla a Nicodemo y le dice que era necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios, que era necesario nacer del agua y del Espíritu para entrar al reino de los cielos. Ese era el nuevo nacimiento. Lo que nació de la carne, carne es; lo que nació del Espíritu, Espíritu es. El que es nacido del Espíritu anda por, así como el viento, verá, sin saber a dónde va, desde luego guiado por el Espíritu Santo. A eso se refiere el nuevo nacimiento. Pero estábamos muertos. Entonces yo espero en Dios que haya podido dar a entender primeramente esto, la diferencia. El versículo 25 habla de muertos espirituales. El versículo 28 y 29 habla de muertos físicos que están en los sepulcros. Entonces, en sus anotaciones, póngale ahí la diferencia. ¿Por qué es importante que pongan la diferencia? Porque si de aquí a 2 o 3 días lo ven, y es como yo, que no tiene buena memoria, a la usted sí la tiene, yo no la tengo buena memoria, entonces, si la ven 2 o 3 días no va a saber cuál es la diferencia. Pero cuando yo le pongo versículo 25, muertos espirituales, y versículo 28 y 29 le pongo muertos físicos, entonces ya cuando lo vuelva a ver de aquí a 10, 20 años, que yo tengo mis apuntes de ya 30 años, una bendición tenerlos, entonces para mí eso me ayuda a recordar temas que a lo mejor estaba equivocado, que a lo mejor tenía errores, o tal vez confirma lo que hoy predico. Entonces es bien importante. Entonces usted lo va a ver en 3, 4 días, 1 año o 20 años, y se va a acordar a versículo 25, muerte espiritual. Versículo 28 y 29, muerte física. ¿Por qué? Porque está en los sepulcros. Dice, vendrá la hora, pero ya no dice ahora es. Los que están en los sepulcros, cuando venga el Hijo de Dios, cuando venga el Señor, esa es la segunda venida. Cuando venga el Señor, dice que los muertos en Cristo serán resucitados primero. Resucitados, es decir, van a salir de la tumba. Pero ahora, en este momento, cuando se predica el Evangelio, da vida y vida en abundancia. Eso dice la palabra de Dios. Pero Dios que haya quedado claro. Ahora vamos hasta Efesios, capítulo 2, versículos 1 y 2. Efesios, capítulo 2, versículos 1 y 2. Y se va a brincar hasta el versículo 5. Efesios 2, versículo 1 y 2 y versículo 5. Versículo 2. Versículo 1 y 2 y 5 en el nombre de Jesús. Efesios 2:1. Y a vosotros Él os dio vida, estando muertos, óigalo bien, estando muertos en vuestros delitos y pecados. O sea que estaban vivos físicamente, pero muertos espiritualmente. 2. En que en otro tiempo anduvisteis en el pasado, conforme al curso de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. Ya no obra en usted. ¿Por qué? Porque es una nueva criatura. Habló del que ya aceptó a Cristo en su corazón, del que dejó que el Evangelio entrara a su vida. Entonces dice que estaba muerto en sus delitos y pecados. Entonces delante de Dios, una persona que sigue todavía practicando eso está muerto en delitos y pecados. Versículo 5 se refiere a lo mismo. Versículo 5, en el nombre de Jesús. Aún estando nosotros, ahí escribe Pablo a sí mismo también, se describe a él,
aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida. Óigalo bien, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Entonces dice que estaba muerto en sus delitos y pecados. Es decir, puede haber nacido en la religión más grande, ser hijo de un pastor, de un sacerdote, de un papa, puede ser de un rabino, no importa, no se heredan los puestos, no se hereda el ser hijo de Dios, porque Dios no tiene nietos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La persona, cuando escucha el Evangelio traspasa su corazón. El Evangelio es el que da la vida nueva, porque está muerto en sus delitos y pecados. Por eso es que usted, cuando aceptó el Evangelio, el pastor no le dijo, ya no sea borracho, ya no se drogue, ya no adultere, no, sino que el Espíritu que mora en usted ahora es el que le redarguye cuando está haciendo algo mal. Entonces, cuando los amigos, los parientes, ¿qué dicen? Ya te lavaron el coco, ya les prohíben bailar, les prohíben emborracharse, tomarse una cerveza, porque ellos creen como que el pastor mágicamente, lo que no hacen los psicólogos, lo que no hacen los programas de rehabilitación, lo que no hacen los gobiernos, como que mágicamente el pastor ya le dijo, ¿sabes que ahora no eres un borracho? Y ya no es un borracho. No, no es así. ¿Verdad? Le digo, porque a mí me pasó, me dijeron, es que a ustedes les prohíben tomar. Y le digo yo, mira, a mí no me cuida mi pastor no sabe ni dónde ando trabajando, entonces no me cuida, no sabe con qué amigos tengo, no me conoce el pastor. No, es que ustedes lavaron el coco, porque ellos creen que lavar el coco es como que en un domingo, un día que fuiste al servicio y el Señor entra a tu vida, ya no puedes vivir igual, es imposible, no puedes vivir igual. Que vamos a fallar mucho, pero va a ser diferente. Entonces los amigos dicen, es que a ustedes los convencieron, es que les lavaron el coco. Pues no nomás el coco, también nuestra vida completa nos la han lavado y la siguen lavando. Esa es la diferencia, hermanos, cuando estamos muertos en delitos y pecados. Óiganlo bien, delitos y pecados. Porque cuando alguien está en pecado, dice la Biblia, está muerto. Hay una división entre Dios y los hombres, y es el pecado. Cuando uno viene a predicarle a la persona del Evangelio de Cristo, muchos predican congregación, muchos predican un apóstol, muchos predican el papa, predican sacerdotes. Eso no sirve para nada, eso lo que sirve no es para confusión. No, si usted predica el Evangelio va a ser un cambio en aquella persona si es que el Evangelio entra a la vida de las personas. El Evangelio traspasa su vida, le da vida, porque el Evangelio es vida, le da vida y es una vida diferente. Lo que veíamos en Juan 5:25, llegará el día, pero ahora es cuando los que oyeren la voz del Hijo del Hombre, están vivos, no estaban en el sepulcro, oirán la voz del Hijo del Hombre, vivirán. Mientras que en el versículo 28 está hablando de la muerte física. Los que van a oír, los que están en los sepulcros, enterrados, muertos físicamente. Ahora nos aclara Efesios, dice que estábamos muertos, versículo 1, y a vosotros Él os dio vida, estando muertos en vuestros delitos y pecados. Habla en segunda persona, a ustedes les dio vida, porque estaban muertos. Pero en el versículo 5 dice, porque aún estando nosotros, ya se incluye ahí Pablo, aún estando nosotros, oigan, muertos en pecados. Entonces no nomás Pablo dice, ustedes estaban muertos, no, todos estábamos muertos. Entonces Pablo tenía una religión, la más conocida en ese momento, era un fariseo de fariseos, circuncidado el 8º día, cumplía todo lo que la ley demandaba. Y no nomás la ley, lo que demandaban los fariseos. ¿Qué es lo que pasa? Aún con eso, Pablo estaba muerto. Pablo tenía una religión. La religión lo único que crea es muerte. Es todo lo que crea la religión. Por eso es de que yo no estoy en contra de que usted crea lo que quiera, no, usted escoge. Yo le predico lo que es el Evangelio. No a todos les gusta, bueno, ese no es mi problema. Si yo lo hiciera para agradar al hombre, olvídese, quedo mal con Dios. Yo tengo que predicar lo que dice la Biblia. Tengo que predicar lo que dice la historia. Tengo que predicar lo que dicen los acontecimientos. Ese es mi trabajo como predicador. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Predica uno la verdad y la verdad lo va a hacer libre. O también la puede rechazar. Así de fácil es el Evangelio. El Evangelio no tiene nada difícil. Descubro que el difícil soy yo. Pero bueno, se predica el Evangelio, le guste o no le guste, es el Evangelio. El Evangelio llega y da vida. Y si esa persona acepta de corazón la palabra del Señor, bueno, le va a dar una vida diferente. Y obviamente ahora entra el Espíritu Santo a su vida y empieza a trabajar. ¿Por qué? Porque así como Dios, lo vemos en Génesis, no vamos a ir para allá, pero en Génesis Dios forma a Adán
del polvo de la tierra. Vamos a imaginarnos, hace un mono de barro, ahí está la figura de un ser humano, sus pies, sus manos, su cabeza, todo está ahí el ser humano, pero tiene vida. Entonces está muerto, no tiene vida. Lo contrario a la vida es la muerte. Entonces está muerto, inerte está ahí ese cuerpo, ese barro. Pero el Señor dice que le sopló el soplo de vida, perdón, el soplo de vida. Entonces vino a ser un alma viviente, dice la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ese mono, por decirlo así, ¿verdad? Con todo respeto, pero ese mono, esa figura de un ser humano que no tenía vida, llega el espíritu de vida y le da vida a aquella figura. Entonces ya tiene vida. Lo mismo pasa con nosotros. Ahí está, somos de barro, somos seres humanos. Sí, comemos, caminamos, trabajamos, nos dormimos, bueno, todo. Pero no hay vida ahí. Cuando llega el Espíritu Santo es cuando le da vida al que está muerto en sus delitos y pecados. Eso es lo que dice la Biblia. Pablo dice, ¿verdad?, que los engendré por el Evangelio. Es la importancia, mi hermano, de predicar el Evangelio. Tú tienes que predicar el Evangelio. Y cuando uno predica Evangelio no cree que son los 4 Evangelios, ¿verdad? Porque también es una confusión grande. No, el Evangelio comienza en Génesis. Recordemos, ¿verdad?, que Evangelio quiere decir buenas nuevas. Entonces no se confunda con 4 Evangelios, no. Evangelio quiere decir buenas nuevas. Entonces comienza en Génesis. Y usted le está hablando a la gente, le habla del Señor, le presenta al Señor, el Señor entra a su vida y el Señor le da vida a esa persona. Así de fácil es el Evangelio. Pero a veces queremos predicar cosas que no nos mandó el Señor. Entonces, así es como se da vida a una persona. ¿Quieres tú que tu familia se convierta o que tus hijos o tus amigos o compañeros de trabajo? Solamente predicas el Evangelio. Pero también vivamos el Evangelio. Vivamos como Dios manda. Te vea la gente o no te vea, tú tienes que vivir, o yo tengo que vivir, o todos tenemos que vivir conforme al Santo Evangelio del Señor. ¿Por qué? Porque fíjate lo que pasó un día en Guadalajara. Estaba en el centro de Guadalajara caminando cuando oí mi nombre. Hermano Arsenio, y yo volteé para todos lados y no veía a nadie. De una alcantarilla, fíjese bien, de una alcantarilla donde menos lo esperaba, estaba ahí, nomás la pura cabeza de un hermano ahí, yo no lo había visto. Y yo oía la voz y dije, estoy imaginándome yo la voz o qué pasó. Y hermano, acá abajo, y cuando ya volteó lo veo ya, no lo conocía porque estaba todo mugroso el hermano y con un pañuelo en la boca y un casco, no lo conocía. Y ya me dije, hermano, soy fulano de tal, predicó usted en mi casa el otro día y, caray, pero ¿dónde me lo encontré? Imagínese que uno anda portándose mal, imagínese nada más. Ahora, ¿de qué fallo muchas veces? Pero debemos de guardar el testimonio, hermanos. Eso es lo que debemos de guardar. Porque si no lo guardamos, la gente, por más bonito que usted hable, no le va a creer. En primer lugar, debe trabajar el Evangelio en nosotros. Cuando un predicador está hablando la palabra, pero no vive la palabra, se le va a caer lo que está predicando. Tarde o temprano lo van a descubrir. Entonces, eso es bien importante. Usted predica el Evangelio, pero vivamos también el Evangelio. Porque ese Evangelio es el verdadero y es el que cambia las vidas y es el que da la vida nueva a las personas que escuchan el Evangelio. Pero si nosotros estamos destruyendo lo que hemos sembrado con el testimonio, tenemos que dar cuentas a Dios por eso que estamos haciendo. Bueno, sigamos adelante. Entonces ya sabemos que hay muertos en delitos y pecados, pero la vida viene por el Evangelio. Acompáñenme a Colosenses, al lado derecho. Colosenses capítulo 2, algo muy semejante, igual a lo que estamos viendo aquí, y versículo 13 nada más. Colosenses 2, 13. Colosenses 2, 13. Colosenses 2:13 dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Colosenses 2:13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Óiganlo bien, perdonando todos los pecados. Cuando el Señor, hermanos, entra a su vida, le perdona todos sus pecados. Ahora, yo sé que hay algunos que les gusta cargar el pecado todavía. Algunos cargar el pecado porque no se han perdonado a sí mismos,
Es que yo tengo esto en mi corazón. Bueno, si ya Dios te lo perdonó, ¿por qué lo cargas todavía? Hay gente que no se perdona a sí mismo, son los peores. Y traen amargura en su corazón. Han perdonado a los que le hicieron daño, han perdonado a todos, pero ellos mismos no se perdonan. Es bien, bien tremendo eso. Ellos mismos no se perdonan. Entonces, eso está mal. Si ya te perdonó el Señor, ¿qué te tienes que recriminar tú? Ya lo estás haciendo ese pecado. Pero hay otros que siguen practicando el pecado. Es decir, el Señor los ha llamado, pero en lugar de renunciar al pecado, Dios les ha dado la vida eterna, les ha ofrecido todo, pero ellos deciden vivir todavía en el pecado. Y ahí sabemos de que no hay vida genuina del Evangelio. Es una religión más. Porque la religión es lo que hace, ¿no? Tiene sus ritos, sus costumbres, sus enseñanzas erróneas, no basados en la Biblia 100%, y te hacen sentir como que estás bien. El hecho de que estés en esa religión, con eso es suficiente. No, Señor, debe de tener una relación con el Señor. Relación, no una religión llena de conceptos, de ideas y de tantas cosas que inventan. Dice aquí, versículo 13, y a vosotros estando muertos en pecados y en circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Entonces ahora ya tenemos una vida diferente. Y en esa vida diferente es el nuevo nacimiento. Es lo que vimos anteriormente en estudios pasados, ¿verdad? Que el que es nacido de nuevo, bueno, tiene cambios también en su vida. No puede ser que una persona diga sea nacida de nuevo y tenga un mal carácter. Me sorprendo mucho con pastores, hermanos, es bien triste, con pastores que tienen mal carácter. No puede ser, o sea, es imposible. Si alguien me dice, es que usted nunca batalló, yo batallé mucho con mi feo carácter, pero gracias a Dios que Él vino a mi vida y Él es el que me ha ayudado en mis debilidades. Para eso está el Espíritu Santo. Es imposible que un cristiano ande en amargura, no es cristiano entonces. No es posible que ande haciendo cosas ilegales. O sea, no es posible que vayamos a pecar, a resbalarnos y que de repente nos desalentemos o hagamos algo indebidamente. Eso nos puede pasar a todos, aún hasta caer en un pecado terrible. Pero la persona se levanta, le pide perdón a Dios, se humilla delante de Dios y Dios lo puede perdonar porque sabe dónde está la fuente de vida. Pero aquellos que están practicándola y no hay remordimiento siquiera de lo que están haciendo, son los que tienen cauterizada su conciencia. Eso es lo que hay que tener mucho cuidado. Como pastor, muchas de las veces llega la gente, platica cosas que no pueden dejar. Y los entiendo, batallan bastante. Puede ser cualquier cosa, ¿no? Las malas palabras, fumar, el robar, en fin, muchas cosas que pueden practicar. Lo bueno es que se sinceran y hay que ayudarlos a salir de esa mala práctica. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que nos despojemos de todo eso. Y efectivamente, a algunos nos cuesta trabajo ciertas cosas quitarnos de nuestra vida. Pero es un proceso de cambio. El que está en Cristo, dice la Biblia, nueva criatura es. No dice perfectos somos, ya no pecamos. No, eso es mentira. Todos pecamos, todos. Si usted me pregunta, ¿usted peca? Sí, yo sigo pecando, me falta mucho por corregir de mi vida. Me resbalo de repente y digo, Señor, ayúdame, porque si no es el Señor, nadie más me puede ayudar. Entonces, eso es bien importante. Pablo dice, ¿verdad?, que lo que no quiero hacer eso hago y lo que quiero hacer no hago, ¿verdad? Porque él descubre en sus miembros la ley del pecado. Esa ley todos la tenemos. Si alguien dice que no peca, la Biblia dice bien claro que hacemos a Dios mentiroso. Entonces todos pecamos. Eso es bien importante. No hay nadie que diga yo no peco, todos pecamos. El único, dice la Biblia, que no ha pecado, que fue tentado en todo y no pecó, es el Señor. De ahí más, todos los de abajo, todos somos iguales. Ahora, pero ya nos dio vida el Señor, porque estábamos muertos en delitos y pecados. Si tú crees que tu religión te va a salvar, pero no hay cambio en tu vida, no tienes un encuentro con el Señor. Y eso es lo que predicamos en este lugar. Fíjate bien, no te digo salte de donde estás. No, eso jamás lo vas a oír. Sálgase de su religión, sálgase de su denominación. No, nunca lo va a escuchar de mí. Lo que le digo es que le entregue la vida al Señor. Eso es lo que le digo. Yo no me voy a preocupar por sacar a nadie de ningún lugar, no. Yo lo que le digo es, acepte al Señor en su corazón, dígale que lo guíe y Él solo se va a encargar de llevarlo a donde tiene que ir. Pero cuando oiga la voz de Dios, ahí es donde tiene que decirle, Señor, aquí estoy. Pero, no es que me quieren convencer. No, nadie lo va a convencer, nadie le quiere convencer, al menos yo no, ¿verdad? Porque eso no sirve de nada, no convierte a nadie. Pero cuando la palabra traspasa su corazón, ahí la persona ya queda conectada con el mismo Señor. Eso es lo que decimos. La verdad aquí está, mire, esta es la verdad. Pero si usted no lee la Biblia, ¿cómo le va a hacer para entender la verdad?
Aquí está el futuro, está el pasado, está el presente, en la Biblia está todo. Entonces, por eso es bien importante entender que el Evangelio es el que da la transformación y el que da la vida. Habrá cosas que no nos gustan, nos pasa de repente, cosas que yo ando haciendo y la veo acá y digo, ay Señor, tengo que despojarme de eso, ayúdame Señor. Pero si la ignoro, digo, no, eso no es para mí o es para el otro que no vino. Dios nos habla a través de la palabra y quiere que nos compongamos. Para eso es la palabra de Dios, para que nos guíe también. Oh, yo parece que tengo el Espíritu. Sí, pero el Espíritu nos va a guiar a toda verdad. Y su palabra dice, Juan 17:17, que su palabra es verdad. Por tanto, el Espíritu me va a guiar a su palabra. Y si yo encuentro algo que está ahí, que yo hago todavía y que está mal, yo tengo que hacerle caso a Dios, porque el Espíritu Santo me guió a la verdad y la verdad me va a hacer libre. Así de sencillo es esto. Acompáñenme una escritura más. Primera de Juan capítulo 3. Son como 3 cartas antes de llegar a Apocalipsis. Primera de Juan capítulo 3 y versículo 14 nada más. Primera de Juan 3, 14. Primera de Juan 3:14 dice en el nombre de Jesús: nosotros sabemos que somos pasados de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Fíjese bien, dice que el que no ama a su hermano sigue muerto. Usted me podrá decir que es pastor, que es ministro, que tiene 20 años en el Evangelio, que sabe leer de memoria, que canta muy bonito, toca 10 instrumentos, lo que usted quiera. Pero si usted no ama a su prójimo, no ama a su hermano, entonces sigue muerto todavía. Entonces lo que nos habla el Señor es de que la vida que nos da Él, la nueva vida, el nuevo nacimiento, es para ser diferente. Por eso decía hace un momento, si hay pastores, hay ministros, hay hermanos que aún traen amargura en su corazón y traen resentimientos en su corazón enterrados y malas palabras y todo lo que está estorbando y no quieren cambiar, todavía siguen en muerte. Alguien dijo un día, me costó mucho trabajo quitar las malas palabras. Bueno, ya se las quitó, qué bueno, gloria a Dios por ello. Habrá cosas en mi cuerpo, en mi carne, que me ha costado quitarlas. Y eso es lo importante, que tenemos que luchar con ello. Porque hay una lucha constante entre el espíritu y la carne. Es una lucha constante. Hace años dimos un tema, lo dividimos en 3 temas, los 3 enemigos del cristiano. El primer enemigo es el diablo. Pero dice la escritura bien claro, dice que nada más resista al diablo, pero que me someta a Dios, que resista al diablo y el diablo va a huir. Entonces, por tanto, el diablo está vencido. A ese no le tengo miedo, así la verdad. Me da más pendiente a mí un religioso que el diablo, así de fácil. El diablo no puede tentar, pero un religioso puede hacer un daño terrible donde quiera que esté. Ese sí me da pendiente. Pero el segundo enemigo es el mundo. Ah, es que me jaló el mundo. No, tú te fuiste del mundo o no te saliste del mundo. No voltees para atrás como la mujer de Lot. Pero dice que ya vencimos al mundo por nuestra fe. Entonces ya lo vencimos también. El peor enemigo, ese es el peor de los peores enemigos. Ni el diablo, ni el mundo, ni el gobierno, ni la gente que te rodea, ni el que te quiere hacer daño, no. El peor enemigo que tienes tú, el peor enemigo que tengo yo, es Arsenio Hernández. Ese es mi peor enemigo. Entonces, si hay un nuevo nacimiento, hay una lucha entre el viejo Arsenio y el nuevo Arsenio. Una lucha constante. Y el viejo Arsenio quiere de repente comerse al nuevo. Entonces, es una lucha grande desde que uno comienza en la mañana. Alguien dijo, oh, yo no tengo esas luchas. Pues claro, su testimonio es pésimo, por eso no ha nacido nuevo, no se da cuenta, cree que está bien. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Cuando ya uno se da cuenta de lo que está mal, y que está mal en uno, porque también está el otro grupo, ¿no? Que critica al otro que está mal, y critica a aquellos que no cambian, y critica que no, ese está peor y no se da cuenta. Entonces, uno de nosotros tenemos esa lucha constante. Si desde la mañana yo me levanto ya con ese mal ánimo, con ese mal pensamiento, con ese mal deseo hacia los demás, pero es mi carne. Es que aquel me hizo daño y no le quiero, no le puedo perdonar. No, el daño que te haya hecho ya pasó. Ahora yo soy el que cargo eso. Pero ese daño sigue constante como si hoy me lo hubiera hecho.
Yo tengo que aprender a perdonar. Y perdonar no quiere decir olvidar, porque no vamos a poder olvidar. Pero tampoco perdonar quiere decir como que justificamos lo que hizo. No, tampoco. Perdonar me beneficia a mí. Pero para ello hay que nacer de nuevo. Si yo no amo a mi hermano, si yo sigo con amargura, con el resentimiento, con odio, entonces, discúlpeme, sigue muerto todavía. Por eso es que no siente. Si usted pellizca un muerto, no siente nada. Pero pellizca un vivo y se levanta rápido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El vivo se va a dar cuenta cuando algo está mal. Critica a la gente y se da cuenta, ay, Señor, ¿para qué dije esto? No tenía que haber hablado, ¿para qué hice esto? Agarró lo que no era de usted, también dice, híjole, ¿por qué hice esto? No, porque está vivo, lo siente, sabe que está mal, de repente recapacita, habló mal de la gente, hirió a alguien, atacó a alguien, le guardó rencor a alguien, lo que sea, pero cuando está vivo lo siente y se arrepiente y cambia. Quizá vuelve a revelarse otro día más adelante, pero lucha para quitar eso. Pero el muerto no siente nada. Y era uno y era el otro, uno pide perdón, sigue con rencores, con resentimiento, con malos pensamientos, agarrando lo que no es de él y se justifica. Entonces, ese es el problema que tenemos. Entonces, cuando usted quiere saber quién ha nacido nuevo, vea su testimonio. ¿Quiere seguir con el mundo? ¿Quiere seguir haciendo cosas que hacía antes? Bueno, no es nacido nuevo, está muerto todavía. Porque el que ya está vivo va a luchar por quitarse todo eso. Todo aquello que le hace daño, que le afecta su vida espiritual, lo va a tener que quitar. No porque lo digo yo, sino porque el nuevo nacimiento nos obliga a nosotros a cambiar de actitud. ¿De qué está hablando? Versículo 14. Nosotros sabemos que somos pasados de muerte a vida. O sea, ¿cómo lo notamos? ¿Cómo sabemos? Bueno, en que amamos a los hermanos. No dice al que me cae bien. No dice que solamente los que me dicen amén a lo que yo digo, o los que me siguen a corriente, o los que me dan dinero, los que me ayudan. No. A los hermanos en general, aún aquel hermano que me hace la vida imposible, también debo de amarlo. Entonces, ahí es donde se da cuenta si realmente una persona está con una vida diferente o sigue muerto todavía. Eso es lo que hace la diferencia entre nosotros y los demás. Versículo 15. Cualquiera que aborrece a su hermano es homicida. Fíjese. Cualquiera que aborrece, no dice si lo mata, no. Cualquiera que aborrece a su hermano es homicida. ¿Sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permaneciendo en sí? Entonces, imagínense, esto es bien claro, clarísimo. No necesito matarlo, no. El hecho de aborrecerlo, de hacerlo a un lado, de menospreciarlo, de criticarlo, de odiarlo, aunque él no se dé cuenta, soy un homicida. Eso dice la palabra de Dios. Yo sé que para muchos no es fácil y quieren justificarse, pero el que es nacido de nuevo, aunque le esté doliendo, quiere cambiar. ¿Por qué? Porque está vivo. Y siente esa necesidad de cambiar, porque lo leyó en la palabra y quiere cambiar. Pero cuando dice, es que el hermano está mal, me atacan a mí, a la persona, se da cuenta entonces que no he nacido de nuevo. Eso es fácil, porque en lugar de atacar el argumento, están atacando a la persona. Y ahí uno se da cuenta cuando algo ya no está bien. Por eso, hermanos, importantísimo es, cuando te ataquen, hermano, pastor, ministro o el que está enseñando la palabra, cuando te ataquen a ti, es que no tienen argumentos. Están peleando desde su carne o desde su muerte, ¿verdad? Desde su vida muerta. Entonces, esto es bien importante que lo entendamos. No todos los que predican la palabra, sea pastor o lo que sea, son nacidos de nuevo. Lamentablemente, muchos de ellos en emoción llegaron, creyeron que eran cristianos, tenían un testimonio aceptable, pero dentro de su corazón tenían todavía desprecios a los demás. Te amo mientras que todos vayamos de acuerdo, pero cuando hay diferencias ya no te amo. Entonces, eso lo va a encontrar mucho en la iglesia. Y dice, son muy hipócritas. Sí, son hipócritas, pero es que no son nacidos de nuevo, no pueden cambiar ellos. Necesitan nacer de nuevo para poder cambiar. Esa es la diferencia. Así que para finalizar, el Evangelio es el único que puede transformar nuestros corazones. Se predica el Evangelio. Cuando Pedro, en el día del Pentecostés, predica, ustedes crucificaron a Cristo, ¿verdad? Y llegó y le traspasó, porque el Espíritu Santo redarguye de pecado. ¿Qué dijeron aquellos hombres? Dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? En Hechos capítulo 2 dice, ¿qué haremos? Versículo 36 en adelante, dice, bueno, se tiene que bautizar. Pero lo interesante aquí es que ellos preguntaron, ¿qué haremos? No dijeron, pues, ¿sabe qué será esto? A ver qué nos dicen, o se quedan callando. No. Hubo una necesidad en ellos que preguntaron, varones hermanos, ¿qué haremos? O sea, ¿qué sigue? Y eso es lo que hace la diferencia en el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento va a buscar siempre qué es lo que va a cambiar, qué es lo que va a mejorar.
Por eso cuando alguien viene y me dice, hermano, la verdad me siento mal, y no creo que sea cristiano, ¿por qué dice eso, hermano? ¿Por qué dice eso, hermana? Es que yo aún batallo con mis pensamientos. Está viva todavía. Entonces, mientras que esa es la vida nueva, va a cambiar, va a batallar. Esa es la diferencia, y me da gusto cuando alguien viene y me dice, hermano, es que yo siento que no soy cristiano. ¿Por qué, hermano? Es que aún batallo con mis pensamientos, pero está viva porque está dando cuenta de dónde está lo malo. Mientras que antes lo hacía con placer, con odio, con resentimiento. Entonces está muerto, no se da cuenta. Pero cuando un hermano que le entregó la vida al Señor y batalla con su carne y reconoce que eso es malo, y viene y pregunta o le pide a Dios, es que está vivo. Porque el vivo es el que puede sentir cuando tiene dolor, mientras que el otro no siente dolor. No pasa nada porque está muerto, sigue justificado en sus pecados. Sigue muerto ahí, pero un día que sale, resplandezca el Evangelio reforma el corazón, y es cuando viene al conocimiento de la santa palabra del Señor. Entonces, es que habla lenguas, y es que salta, y es que baila, y es que predica. Eso no quise que sea nuevo nacimiento, para nada. Eso lo hacen muchos que no son ni cristianos. No, el cambio radical en nuestra vida, eso es lo que hace la diferencia en el cristianismo. El que nació de nuevo y el que aún tiene una religión, o ni religión tiene, ni conoce a Dios, sigue haciendo lo que hacía antes sin ningún remordimiento. Entonces, ese no es nacido de nuevo. No lo vamos a criticar, no lo vamos a juzgar, no, ni mucho menos. Se va a condenar, no. Predicamos para que un día lo toque el Señor. Así de fácil es el Evangelio. Y bueno, en esta semana, ¿verdad? Primero Dios, esta semana tuvimos una bendición muy grande en este lugar. Para mí es parte también del ministerio en el cual estoy, ¿verdad? El motivar a mis hermanos a que progresemos en todas las áreas. No nomás en la espiritual, sino también hasta en lo económico. Y tuvimos una bendición, un seminario aquí en este lugar, en donde nos enseñan, ¿verdad?, cómo también prosperar en la economía. Alguien dirá, ¿pero por qué? Si eso es mundano. No, déjame decirte, quiero introducir esto aquí. Conozco hermanos que tienen más de 60 años en la edad de jubilarse y no tienen un solo peso guardado porque siempre pensaron que iban a vivir de la fe. También eso es parte, hermano, que tengamos cuidado también con nuestra vejez. O a lo mejor estás esperando a que tus hijos te mantengan. Está mal. El cristiano, dice la Biblia, tiene que ver, más dice la Biblia, que los padres son los que guardan para los hijos, no los hijos para los padres. Entonces ahí está nuestra responsabilidad como padre de familia también, el saber administrar nuestro tiempo, nuestro dinero, todo lo que ganemos, también porque mañana nuestros hijos pueden ocupar de ello. Cuando menos la enseñanza, si no dejo una herencia económica, pero cuando menos la enseñanza, el temor a Dios, eso es lo que debo dejarle a mis hijos. Eso es lo principal, hermanos. Perfecto no soy, ni tampoco ellos lo van a hacer, ni usted tampoco, pero tratamos de abarcar todos los aspectos de nuestra vida como creyentes. Eso incluye también la economía, lo que va a ser en un futuro. No sabemos si estemos vivos o no, pero es bueno planear, el ahorrar, el invertir, el crecer también en la economía, pero así como prospera nuestra alma. Eso es bien importante. Así que, hermanos, pues sencillísimo, ¿verdad? Hay que pedirle a Dios que nos ayude. Todos los aspectos de su vida, cúbralos, todos los aspectos. Porque ahí es donde se ve la importancia también de uno como creyente, dar un buen testimonio a las demás gentes. ¿De qué sirve que diga que soy cristiano si no estoy obedeciendo la palabra del Señor? Entonces, demuéstrenlo con hechos, no con palabras, porque las palabras se las lleva el viento. Vamos a orar y a pedirle a Dios que nos ayude. Y recuerde, el muerto espiritualmente está vivo físicamente, pero espiritualmente muerto. Llega el Evangelio, toca su vida, le da una vida diferente, pero debe dar fruto. Amar a su prójimo, amarse a sí mismo, demostrarlo con hechos, no con palabras, arrancar todo lo que esté mal en su vida. Y está el muerto físico que va a estar sepultado. Esa es la resurrección cuando Cristo venga a la tierra. De esa no hablamos en esta noche, sino nos enfocamos en la resurrección espiritual. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hermosa noche le damos gracias porque una vez más, Padre, nos permite estar transmitiendo su mensaje bíblico. Sabemos que para muchos, Señor, no le quedará claro, pero para el que es nacido, Señor, de nuevo podrá entenderlo perfectamente. Quizá ya lo sabía, Señor, quizá no lo entendía muy bien, pero en esta noche, Señor, que hemos entendido que puede estar físicamente vivo, pero espiritualmente muerto. Y así es como su palabra define entre los muertos físicos y los muertos espirituales, pero mientras que hay vida hay esperanza, porque ya muerto, Señor, físicamente ya no hay esperanza para nada,
Hoy que estoy vivo es cuando puedo, Señor, aceptar el Evangelio, dejar que ministre mi corazón, el demostrar, Señor, con mi vida, con hechos, no con palabras, que soy una criatura diferente. Por eso, Padre, gracias por recordarnos, Señor, que el Santo Evangelio es el que da vida, ya que, Señor, su palabra nos ha enseñado de que su palabra es perfecta, es santa, es recta. Su palabra es la real ley, Señor, y es la que nos ayuda, Padre, para crecer también espiritualmente. En esta noche, Señor, le pido por aquellos hermanos que van batallando su vida espiritual, que van luchando, Señor. Quizá ellos mismos, Señor, se han visto en el error de pensar que solamente reunirse sin tener que cambiar, Señor. Que puedan darse cuenta, Padre, de que debe haber un cambio también en sus vidas. Quizá muchos no han nacido de nuevo, solamente se acostumbraron a vivir, Señor, una vida religiosa y creen que es suficiente. Pero ahora se ven vacíos, se ven en una encrucijada, Señor. Ellos están pensando de que son cristianos, pero realmente sus hechos no lo son, Padre. Le pido por ellos para que clarifiquen sus pensamientos, para que su palabra penetre sus corazones, para que haya una conversión real, Señor. Una vida, Señor, diferente, la cual es la vida verdadera. Le pido por los que van comenzando también, Señor, para que se afirmen en su palabra, Señor. Como siempre, Padre, no me interesa si cambien de religión o se vienen de religión, Señor. Yo no predico religión, Señor. Siempre les predico que su palabra es la verdad y su palabra los puede guiar en todo momento, Señor, que pueda entrar a sus vidas y es la palabra la que va a hacer el cambio en la persona. Por eso, Padre, no predicamos ni denominación ni religión, sino simple y sencillamente, Señor, lo que su palabra dice. Y a cada uno, Señor, decide qué es lo que ha de hacer en su vida. Le pido por aquellos, Señor, que se han apartado su camino para que regresen de nuevo al camino santo. Aquellos que olvidaron la doctrina, Señor, que se han apostatado de la fe, que ahora piensan que son cristianos solamente por congregarse, Señor, pero se han olvidado de los verdaderos fundamentos, de la única y sana doctrina que hay en la palabra, que la conocieron un día, pero hoy se han apartado. Le pido también por ellos. Le pido por aquellos, Señor, que por completo se han ido al mundo, Señor, a las drogas, al alcohol, al adulterio, Señor, a todo lo que hacían antes, Señor, o peor todavía. Le pido también por ellos para que haya restauración en sus vidas. Sabemos que no será fácil, Padre, el volverse a levantar, pero tampoco será imposible. Ruego también, Padre, por los hermanos que están en muchas partes del mundo, Señor, también predicando su palabra, especialmente por los misioneros, Señor, que están en lugares peligrosos, donde hay mucha religión, Señor, pero persiguen a los cristianos. Le pido, Padre, los que se encuentran por allá en Arabia, los que están en la India, los que encuentran también al sur de México, Señor. Le pido también por aquellos hermanos que están en lugares, Señor, donde hay persecuciones, inundaciones, terremotos, Señor, en fin, tantas tragedias, Señor. Le pido también por ellos. Por el conflicto que hay, Señor, en Israel, Señor, le pido también por ellos. Rogamos también, Padre, por nuestras familias, para que conozcan su evangelio. Le pido por aquellos que tengan espíritu de religiosidad, Señor, para que conecten, Padre, con la verdad eterna y que puedan entregar también su vida. Así le pido, Padre, por mi hermano Pedro, Señor, y toda la familia allá en San Luis Potosí. Mi hermano Pedro Méndez también allá en Oaxaca con toda su familia. Bendígalos también, Padre. A mis hermanos, Señor, que nos acompañaron este fin de semana, gracias por la bendición tan grande que tuvimos en este fin de semana, Señor, bendígalos. A mi hermano Jorge, Señor, con su esposa Rosalinda. A mis hermanos, Señor, Isaac, que pudo venir con su esposa, Padre. A los que nos acompañaron, a mi hermano Quique, Señor, su familia, Señor, en fin, a todos los que vinieron, Padre, gracias por la bendición tan grande. Por mis hermanos que vienen a compartir también, Señor, del conocimiento que tienen para enseñarnos algo más, Señor, gracias también por ello. Bendiga su ministerio, su trabajo, Señor, su esfuerzo, bendiga de una manera muy especial, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Y bueno, hermanos, recuerden que la palabra es la que da la vida, y mientras que uno tenga vida, hay esperanza. Y pues si usted le da la espalda al Señor, regresa al Señor. Tal vez no regresa a la congregación donde estaba por pena o el orgullo o lo que sea, pero regresa a los caminos del Señor. Él lo está esperando con los brazos abiertos. A veces los hermanos somos crueles, somos tremendos, somos hipócritas. En lugar de recibirlos bien, los recibimos mal. Así puede pasar en las congregaciones. Pero regresa al Señor. Él le está esperando, Él es fiel. Si el hombre le falló, usted mismo se falló, el Señor jamás le ha fallado. Lo mismo para aquellos que van comenzando. Sigan meditando en la palabra. La palabra es perfecta, es santa. Muchos, es que no la entiendo. Pues si no la lee, no la va a entender. Entonces, ore antes de leerla y Dios lo va a guiar siempre por el camino correcto. Cuando ve algo raro o algo que le enseñen algo que no está bien, lo va a detectar. Pero si no la lee, no va a detectar nada. Así que su palabra es su guía. Desde luego, con el Espíritu Santo nos va a ir iluminando. Y cuando tenga dudas, también pregunte. Obliga a su pastor a que estudie, porque hay muchos pastores hoy en día que no estudian, lamentablemente. Obliga a lo que estudie, que haga días de estudio para que juntos aprendan y crezcan también en el conocimiento de la palabra. Pues bueno, que Dios les bendiga a todos. Primero Dios, el día viernes 7 de la noche, sábado 5 de la tarde,
domingo 2 de la tarde, y nuevamente, si Dios presta vida y salud, lunes 7 de la noche, horario de California. Sigan orando por nosotros para que sigamos siempre adelante y desde luego, ¿verdad?, enseñando o procurando enseñar siempre la santa verdad. Gracias por su atención y recuerden, sigan adelante, que el Señor está esperando siempre con los brazos abiertos. Dios les bendiga y será hasta la próxima con el favor de Dios.